Hoy entrevistaremos al señor Orestes Lucero, técnico en comunicación social, actualmente director de contenidos de la agencia Broadcast Comunicación Estratégica. Es ex subsecretario de Cultura y Turismo y ex secretario de Coordinación y Gobierno de la Municipalidad de Córdoba. Además, es socio y director de contenidos de ADN Papel, periódico semanal de investigaciones periodísticas de la ciudad de Córdoba. ¿Cómo fue que se decidió por la carrera de comunicación social? ¿Siempre supo que le gustaba este rubro o fue instancia del destino? No, me gustaba, siempre me gustó todo lo vinculado a la comunicación. Y cuando era chico, adolescente en el secundario, laburaba en la parte de textos, de actos, de fiestas provinciales, hacía locución y textos, pero siempre me gustó todo lo vinculado al tema de la comunicación. No sabía que era la publicidad todavía. Cuando elegí la carrera de Ciencia de la Información, lo elegí porque me imaginaba que iba a encontrar la manera de trabajar en comunicación, pero no sabía que iba a terminar trabajando en publicidad. ¿Y dónde creció? ¿Dónde hizo su colegio secundario? Nací en un pueblo chiquito del Chaco, que se llama Las Breñas. Ahí nací y estuve hasta los 17 años. Terminé el secundario y me vine a estudiar a Córdoba. Y estudié 3 años abogacía. No me gustó la carrera. Y dejé abogacía y no sabía qué hacer. Y me enteré que había ciencia de la información. Y fui a la escuelita y me anoté y hice una carrera muy rápida, muy rápida. Rendí 11 materias libres. Hice la carrera en 3 años. Primero porque me gustaba y segundo porque ya era grande y quería recibirme. Y antes de recibirme entré a trabajar en una agencia por un aviso en el diario, en una agencia de publicidad. ¡Qué bueno! Sí, y de ahí no paré hasta hoy. De entre las distintas especialidades, ¿cuál eligió y por qué? Elegí la publicidad sencillamente porque en La Voz del Interior, cuando estaba terminando la carrera, salió un aviso que pedían un redactor creativo de una agencia que se llamaba Tema. En ese tiempo no existe más. Y me gustó el cargo, redactor, yo escribía siempre, y creativo, pensé que podía tener capacidades para crear, y me presenté llevé un currículum, me pidieron una campaña, escribí una campaña, la llevé, había 14 aspirantes, y mi campaña era buena, y me eligieron por la campaña que presenté. En aquel momento la carrera era una sola, era la licenciatura en comunicación social. Eran 5 años, el plan 76 de estudios, se llamaba Plan 76, pero no había división. Te recibías de licenciado en comunicación o en tercer año te recibías de técnico. Bueno, ahora, usted estuvo en el gobierno como secretario de Cultura y después como secretario de Gobierno. Sí. ¿Cuáles son los proyectos que llevó a cabo en su gestión? Primero, como secretario de Cultura. En la Secretaría de Cultura, primero cuando llegué, era un espanto la realidad, porque había mucho problema entre todos los trabajadores de la cultura y la administración, porque la administración municipal no había cumplido los compromisos. Le debían 700 y pico de mil pesos a imprentas, a escritores, a músicos, a los cuerpos estables. Entonces era un espanto, porque todos los trabajadores de la cultura estaban enfrentados en movilización, conflicto y paro contra el municipio. Cuando yo me encontré con esa realidad, fui a hablar con el intendente y le dije, necesito pagar todo para empezar a hacer algo, si no se paga acá no pasa nada. Él me prometió que me iba a dar la plata para pagar, y yo fui, hablé con todos que no me creyeron, y les dije que le iba a pagar en 6 meses. Y en 8 meses le pagué toda la deuda, 714.000 pesos. No alcanzaba esa actitud para que confiaran o creyeran en mí, pero por lo menos dejaron de romperme las pelotas y dejaron de hacer quilombos y de ser enemigos directos. Claro. Eran enemigos pasivos. Como eran enemigos pasivos y no querían hacer nada, primero porque tenían razón, segundo porque son todos vagos, porque están acostumbrados a no laburar, o sea, en el Estado se está acostumbrado a no laburar, eso es así. Pero como no tenían motivos para joderme,
se acobachaban en las oficinas, en la casa que está en General Paz, la casa de Pepino, en el Paseo de las Artes, en los centros culturales, se acobachaban y comían criollo y tomaban mate y engordaban y no hacían nada. Yo me di cuenta de que no iba a tener conflictos, pero no iba a poder hacer ninguna programación cultural con ellos. Entonces empecé a usar mis contactos con el mundo privado y armé una fenomenal programación cultural con el banque de empresas privadas que me permitían contratar gente para hacer muestras. Por ejemplo, Rocambole en el Cabildo, Hortensia en el Cabildo, Boca en el Cabildo en el mes de enero y febrero. Me conecté con la gente del Museo de Boca y por primera vez en la historia estuvo abierto el Cabildo en enero y febrero. Pasaron 110.000 personas por la muestra y le entraron a la municipalidad por primera vez en su historia 11.000 pesos, porque yo hice un convenio con la gente de Boca en la cual le daba comunicación, le daba el lugar y ellos nos participaban de un 20% de las entradas vendidas. En fin, hice un montón de cosas con ideas, con gente, con contactos. Yo lo conocí el diseñador Rocambole, el diseñador de los redonditos, y lo traje. Me alié mucho con las embajadas, con los consulados. Les puse a disposición a las áreas de cultura para que hagan muestras. Hicimos una muestra increíble de trajes de Italia en el Cabildo también. O sea, en los 6 meses siguientes hice muchas cosas, no me costaron un peso. Es más, le di plata a cultura y pasé bastante bien la gestión. Claro, aplicaste todos tus conocimientos en comunicación. Y más que conocimientos, y en publicidad. Y contactos personales, privados, y me fue bien y quedé bien. La gente de la cultura no pasó nada y terminé la gestión. Y entonces, al margen de los conflictos gremiales y presupuestarios que ocurrieron durante su paso como funcionario, ¿cuáles fueron las metas o proyectos que le hubiera gustado realizar y que no pudo? Muchísimos, millones, pero más que me hubiese gustado realizar, y no es que no pude, nunca hubiese podido hacerlo, porque para todo proyecto, el que sea, el personal, el familiar, el político, el económico, definitivamente puede hacerse si hay un equipo articulado. La persona sola no puede hacer nada. Messi no puede ganar un partido en la selección si no hay un equipo. O sea, es clave el trabajo en equipo. Una persona sola no puede cambiar ninguna historia, ni la historia de su vida. O sea, de golpe, si vos te casás con un alcohólico, por más que vos le pongas pilas y labures y críes bien tu hijo, si el tipo es alcohólico, si no hay un equipo articulado e integrado, es imposible hacerlo. Y en el Estado hay muy poca posibilidad de articular un equipo, porque primero, la gente que trabaja en el Estado no está calificada homogéneamente para las tareas que desempeña. Y segundo, hay demasiadas internas, demasiados medios, es casi una estructura militar. Nadie hace nada para no perder el cargo y ahí está, una letanía total. Y aparte yo no creo que en el Estado, yo tuve que hacerlo con la parte privada por necesidad, pero una cosa es el Estado y una cosa la parte privada. Hay que ser muy cauto porque cuando el privado entra en el Estado generalmente lo hace con algún interés espurio y es mejor mantener separadas las cosas. Mejor tener un Estado organizado que labure bien y que se apoye en el privado, pero el control lo tiene que tener el Estado. Ahora, el Estado para controlar tiene que tener gente con ganas y con capacidad para controlar. Claro, lo que pasa es que el Estado sigue las líneas de lo privado, ¿no? El Estado es como la iglesia, dura 1000 años, nadie le calienta, no hay mérito por gestión, no hay, vos en el Estado entrás y te quedás, hagas bien o hagas mal las cosas, te quedás. Y bueno, entonces eso quita toda posibilidad de desempeños o merecimientos o iniciativas o ideas. Yo en cultura no tuve grandes sueños, porque el escenario era muy conflictivo. ¿Qué más me hubiese gustado hacer? Y tendría que haber sido parte de un proyecto político de más tiempo, no de 1 año y medio. Y que haya llegado en mejores condiciones. Y en mejores condiciones, sí. Yo te diría que si hoy me dijeran, encargate de la cultura de la provincia, de la municipalidad o del país, en vez de dedicarme a hacer programación de espectáculos o artísticas, o en vez de hacer lo cultural como evento, trataría de aliar o de juntar el Ministerio de Cultura con el de Educación
Y creo que hoy, como está la Argentina, lo primero que hay que hacer en cultura es alfabetizar bien, es educar bien. O sea, la cultura la llevaría a la escuela primaria. Diría, a ver, veamos los planes de estudio. Desde el primario. ¿Cómo hacemos cultura? Antes de cultura hagamos educación, porque lamentablemente la educación está para la mierda. Y que el núcleo está en el primario, porque el secundario... El núcleo está en el primario. Así como el núcleo del ser humano está en la primera infancia, así como la persona se define muchas cosas de su vida de que nace hasta los 5 años, la educación se define en la primaria. Si no tenés base primaria, después el secundario no alcanza a recuperar, y menos el universitario. Sí. Bueno, en aquel entonces, ¿conoció el lado negro de personas que usted no imaginaba? Sí, muchísimas, muchísimas. Estando, sobre todo en la Secretaría de Gobierno, yo estuve 8 meses. Conocí el lado negro de amigos míos, que eran como yo, que siempre hablábamos de la corrupción y del choreo, y a la semana de asumir me cayeron con negocios truchos. Por ejemplo, un abogado amigo de muchos años me trajo una carpeta con 3 procuradores para nombrar, yo podía nombrarlos, que me iban a dar un currito de 5 o 6 lucas por mes. O sea, me dijo, mira, nombrá a estos 3 abogados amigos, ellos van a cobrar unos 10 lucas, la mitad para vos y la mitad para mí. Lo eché a la puta que lo parió y nunca más fue mi amigo. Su nombre es Aníbal, no voy a decir el apellido. Y lo mandé a la puta que lo parió y nunca más fue mi amigo, nunca más lo vi tampoco. Sí, cuando estás ahí, cuando asumías un cargo de importancia, más Secretaría de Gobierno, y mi hermana tenía sueños de que la nombre y que tenga un cargo para acobacharse ahí, mi hermano también, mis cuñados. Cuando vos tenés poder, inmediatamente ves que toda tu familia está viendo cómo morfa o cómo se beneficia con ese poder. Ni hablar de tus amigos, de tus vecinos.